lo que está sucediendo hoy en Europa tiene una dimensión tan heterogénea que si no distingue quienes vienen a Europa en busca de refugio político, que es una minoría pequeñísima, sí, de la masa de inmigrantes que atraviesan todo buscando pan. Buscando comida. Es supervivencia. Y entonces, ahí no hay más remedio, por lo menos yo, que me refugio en el pensamiento de una persona progresista como Emerson. Emerson es un hombre súper inteligente, es el que traduce a Estados Unidos a Kant, filosofía crítica, se llama con el nombre de trascendentalismo, Emerson, y ahí pertenecen en su pueblecito de Condorcet, pues allí reúne una minoría ilustrada, entre los que estaban hasta los abstencionistas fiscales. Bien, era cura, era un pastor, Emerson. Efectivamente. Y en la historia de los discursos, es decir, del pensamiento hablado, antes que escrito, pasa por ser ejemplar la persuasión oratoria de Emerson. Era un orador formidable. Y tiene dentro de su antología de discursos, tiene dos. Uno dirigido a la juventud y otro dirigido a los viejos. Extraordinarios, es una emoción verlo. Pero hay otro en que ataca con muchísima dureza al pueblo de Estados Unidos, que se muestra compasivo y lacrimógeno ante la tragedia de Abisinia, de aquella época, sí, de las periódicas épocas de sequía y de hambre. Y decía que cómo puede soportarse la hipocresía de que la gente bien pensante, la burguesía de Estados Unidos, sintiera tanta piedad y hiciera colectas para mandar recursos, algunos simbólicos, no seguro, a Abisinia, cuando en la puerta de sus casas estaba el hambre. Y me acuerdo de eso para decir, una cosa es el refugio político, que no puede ser negado, pero tiene que ser verdadero. Y que tiene que ser muy regulado. Tiene que ser verdadero. Pero muy normativado. Sí, tiene que estar completamente, si no puede ser es que, si no que lo interprete... Si no se convierte en una estafa. Es que es mentira, claro, y además es dar prestigio indebido a unas naciones que recogen a personas que no se exilian por razones políticas ni están perseguidos en sus países, pero simulan y hacen cosas para obtener nacionalidad. Eso forma parte de una especie de sentido de autoculpabilización que es espantosamente europeo actual. Y de origen protestante, porque eso no es de origen católico. No, que va. Es esa idea de algún modo nosotros merecemos morir. Por lo tanto, no debemos hacer nada que pueda defendernos en ningún sentido, sino por el contrario, aceptar que ha llegado la hora de nuestra extinción. Que yo creo que es algo que se abre paso en Europa, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. En la europea. Sí, de la guerra del 14. Después de la experiencia del 14, eso fíjate, Freud lo estudiaba muy bien en sus artículos. ¿Por venir de una ilusión? No. No, en los artículos sobre la guerra del 14. Entre 1914 y, y 1920, que es cuando aparece la obra clave de este periodo de Freud, hay toda una serie de artículos muy importantes, que el más conocido de los cuales es sobre la guerra y la muerte, en el que justamente él analiza eso, la culpabilidad, la pulsión de autodestrucción de Europa. Hemos llegado al final. Y te das cuenta que desde entonces, efectivamente, desde el 14-19, desde el 19, Europa no ha vuelto a dar una sola batalla de defensa. No. Que cada vez que ha habido que sacar a Europa de la destrucción, han tenido que venir desde las islas y desde Estados Unidos para... Es que el mundo anglosajón le dio a Europa continental la fortaleza del combate contra Hitler, y hoy también en el Reino Unido empiezan allá a vislumbrarse. Fíjate que el Reino Unido ha sido el país de mayor acogida, no del exilio político, eso fue Francia. Francia pasó a la historia por proteger a los perseguidos por razones políticas. Y Inglaterra no. Inglaterra ha pasado a la historia de la inmigración por acoger muy bien a los habitantes de sus colonias. Exacto. Que es lo mismo que sucedió en Holanda en la primera oleada migratoria y lo que sin embargo fracasó estrondosamente en la segunda. Si hablas ya de África, No, sobre todo de Asia, de las propiedades... No digo de Holanda. Holanda, de Asia, de Indonesia, básicamente. Esa primera oleada, la que se produce en los años 40-50, se integra automáticamente. No, porque los Boer fue del siglo anterior. No, eso es el siglo anterior. Y sin embargo, la segunda oleada, la que se produce en los años 70-80, cuando se intenta aplicar el mismo modelo de asimilación, se estrella. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Bien, aplicando, yo hablo de mí y también del movimiento que dirijo, pues inspiro esta idea.
que Emerson está en lo cierto. Claro que está en lo cierto. Es decir, no se puede tirar la convivencia europea y los recursos europeos en la proporción tan enorme que se está haciendo, simplemente ¿por qué? ¿Por caridad? ¿Pero qué tiene que ver la política con la caridad? La política es una ciencia del poder y se explica más que el poder. ¿Y por qué van a venir millones y millones y millones de africanos, etcétera, en una crisis además enorme, cuando no hay puestos de trabajo para los nativos? En una sociedad que no puede absorberla. No puede absorberla. Pero en cambio, no tiene solución. El problema es cómo se ha generado esa situación. Sí. Y eso ha sido, una vez más, una colección de disparates abiertamente socialdemócrata. De todo el mundo, tanto europeos como estadounidenses. Cuando Obama llega... Es que no sabía a qué te referías ahora, por eso... No, a la emigración, al origen de la emigración masiva de esto. Al actual. Pero es que el actual es un problema mayor, es que nunca ha habido una oleada tan fuerte de movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y porque las emigraciones conocidas llegaban a países desiertos, llenos de recursos inexplotados. Entonces, lo que estamos ahora asistiendo es un desplazamiento masivo de población debido a una situación de inhabitabilidad de toda una zona que comprende prácticamente Siria, Irak y después ya todo el norte de África. Ahora bien, menos Argelia y Marruecos y Túnez. Hay una cuestión que hay que dejar clara. En el momento en el que Obama llega al gobierno, esa zona, Irak, Siria, es una zona completamente pacificada por la presencia del ejército estadounidense. En el momento en el que Obama, nada más llegar, da la orden de que las tropas americanas salgan a plazo fijo de Irak, crea una situación que en el momento en que las tropas salen, todo el mundo sabía que era inevitable que ahora se está produciendo el mismo fenómeno en Afganistán. Exacto. ¿Sabes qué? Esa está la discusión actual. Exacto. En un territorio que estaba pacificado, con todos los problemas naturalmente de un territorio muy conflictivo, pero bajo control. Tú sacas las tropas militares e inmediatamente lo que se produce es lo que todo el mundo, todos los analistas habíamos vaticinado en el primer momento. La guerra civil a muerte, la guerra religiosa de exterminio es inevitable, es lo que inmediatamente se dispara. Ahí tienes una guerra de exterminio entre chiitas y sunitas, entre sunitas y chiitas contra yazidíes, entre talibanes, sunitas y chiitas contra cristianos. La población, naturalmente, los kurdos, que resulta que cuando finalmente interviene Turquía, se suponía que para bombardear al ejército islámico, bombardea a los kurdos. Absolutamente. Bueno, es una situación en la que tú no puedes esperar que la población se quede parada, la población sale corriendo, que es lo lógico. Sí. Por otro lado, en lo que concierne al norte de África, tú generas una dinámica generada abiertamente por Europa. No es asilo político. A lo que llaman en su momento las primaveras árabes. Cuando algunos dijeron, oiga, que esto no tiene nada que ver con ninguna primavera, que esto es el desplazamiento de despotismos laicos por teocracias religiosas y que eso va a traer unas consecuencias de desgarro completo en la zona. Pues bueno, si efectivamente toda la zona que va desde el norte de África hasta Irak era una zona problemática. En el momento de la llegada de Obama al poder, los últimos 4 años la han convertido en sencillamente un territorio inhabitable. Naturalmente, el paso lógico de toda esa población, el único paso, la única salida geográfica posible es Europa, naturalmente. Y no es exilio político. ¿Qué va a ser? Es supervivencia. Millones de personas que huyen para no ser matados en una guerra. Es supervivencia. Nada más. Entonces Europa debería tener claro, y Estados Unidos debería tener claro, que la única solución de ese problema migratorio no está en la mayor o menor acogida que se efectúe en el territorio al que llegan, sino en ganar la guerra en el territorio originario de esta gente. Tú no puedes pretender solucionar ese problema sin ganar la guerra. Es una locura. Es una locura. Pero las guerras se terminan ganándolas, ¿eh? No se termina de otro modo. No se terminan de otro modo. Es que que hay que acabar la guerra. Pues si usted quiere acabar la guerra, gánela, porque si no, no hay otro modo. Y como dicho Clausewitz, ganar no es ganar la batalla, toda la batalla, sino continuar persiguiendo al enemigo hasta su exterminación. Exacto. Si no se gana. Y su desarme. Y eso es así. No se trata de que seamos nosotros unos déspotas, es que conocemos la realidad. Pero vamos a ver, ¿cuántos años se mantuvo el ejército americano en territorio alemán después de la Segunda Guerra Mundial? Medio siglo. Y por eso... Pero ¿qué cabeza humana podía caber que en un territorio tan inmensamente desgarrado y problemático como es esa zona de Irak, Siria, se podía retirar a las tropas a los 3 años de la pacificación? Sobre todo después de haber destruido el ejército de Assad, que era un dictador que tenía
tenía sujeto a su pueblo en una dictadura. Exacto. Y que el error de Bush fue atacarlo bajo la falsedad que Aznar asumió de que la guerra de Irak era porque había armas de destrucción masiva. Eso fue un pretexto, sabiendo que era mentira, lo hicieron porque no sabían cómo tranquilizar al pueblo de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Y a partir de ahí donde viene todo el desastre del que no se sabe todavía combatir el problema europeo de la inmigración. Se confunde todo. Y vamos a ver ahora con las noticias concretas en el periódico, ya que hemos establecido cuáles son los orígenes. Aquí, por ejemplo, Berlín y París alertan del riesgo de las respuestas nacionalistas ante la crisis. ¿Pero qué respuestas nacionalistas son? ¿Qué nacionalismo? Este es lo que llaman populismo. Básicamente yo pienso que Merkel y Hollande están haciendo referencia a los países del antiguo oeste. Hungría, Polonia... Del antiguo oeste. Del antiguo este. Sí. Que son efectivamente los que, pues hay que decirlo, con argumentos, que han dicho que no, con argumentos muy serios, con argumentos muy serios, Eslovenia, todos se han negado a admitir, no han dicho que no, y que con argumentos muy serios están explicando. Miren ustedes, que no tenemos medios materiales para absorber una población migratoria de esta entidad. Y en segundo lugar, ustedes se dan cuenta de que nosotros hemos estado medio siglo machacados, sin que ustedes moviesen un dedo para nada. Claro, y ahora vienen sí que... Entonces, claro, tacharles ahora de nacionalista, ¿cómo decirte? Es... un poco... Sí, chirriante. Es chirriante, sí. Es chirriante porque debemos entender que los que están hablando es la gente a las que hemos abandonado durante medio siglo. Claro, dice Merkel asume en la Cancillería la gestión de la crisis migratoria. Pero si la culpa la tenéis vosotros. Porque es que una cosa es acoger todavía por caridad, pero no hablemos de política, hablemos de caridad. Acoger al que está ya en tu territorio y que se cae muerto de hambre. Y otra cosa es poner trenes y poner autobuses y poner medios de transporte para llevar a millones de personas de unos países a otros. Esto no hay derecho. Y ahí la responsabilidad de Hollande y de la República Francesa es particularmente fuerte, porque es que, claro, olvidamos muy rápidamente las cosas, pero deberíamos tener muy claro que la descomposición completa de Libia, que es una clave en los movimientos migratorios de estos 2 últimos años, la descomposición completa de Libia vino como consecuencia de una intervención unilateral de Francia en territorio libio, sin cálculo previo de ningún tipo de las consecuencias que eso iba a tener. O sea, Francia simplemente buscaba garantizar las propiedades, el control francés sobre los yacimientos libios, únicamente tenía interés en controlar esas zonas de los yacimientos y ni siquiera se paró a pensar que proceder a la voladura de un Estado que funcionaba exclusivamente sobre la base del despotismo militar de Gaddafi era convertir Libia en un territorio de guerras tribales, que es lo que es ahora mismo. ¿Qué es lo que es hoy? Pero eso sabía todo el mundo, no había un analista que no supiese que eso era lo que iba a pasar en Libia. Lo mismo que Afganistán, porque los rusos, los americanos, todo el mundo pide la guerra allí. Primero por la orografía de y segundo terrible. Por los señores de la guerra. Sí, claro. Si aquello es un país de señores de la guerra y está así estructurado. Sí.